Bueno, ahí sí, ya hablo la inglesa, estamos autorizados entonces. Nos autorizó. Bueno, este, ahora en un ratito me estoy yendo para allá, pero no quería estar ausente para darle la bienvenida a Claudia Bernaza, docente, concursada de nuestra casa, pero además amiga y compañera de muchos años, prestigiosa, profesional, ha desempeñado muchas funciones en el Estado durante nuestros gobiernos. Ha sido inclusive diputada nacional. Y bueno, este año hemos propuesto, me ha propuesto con sumo acierto que vamos a desarrollar un seminario que va a estar a cargo de Claudia sobre el pensamiento político de Eva Perón, porque generalmente, digamos, lamentablemente la figura de Eva Perón ha caído sobre sobre la figura de Evita han recaído dos fenómenos muy particulares. Uno fue la santificación o la sacralización, que es bastante positivo, esa cuestión de considerarla una persona que por lo que ha hecho, por las vidas que ha salvado, por su actividad como estadista, porque en definitiva hay un perfil que muchos de nosotros no conocemos, pero además por su profunda sensibilidad, este, eh, este, eh, creo que el hecho de colocarla en ese lugar es un hecho positivo, como hemos hecho con otros tantos y tantas figuras de nuestra historia y de nuestra cultura. Ha recaído también la mitificación, que eso es una cuestión que también tendríamos que hablar, que no sé si hay si hay tanto, si es tan positiva, pero de todos modos hay una gran ausencia respecto a Eva Perón, que fue su pensamiento político. Fue extraordinario, que surge de sus discursos, de sus textos, y qué mejor que Claudia, que va a estar a cargo de un seminario específico que se va a dictar a la universidad sobre el pensamiento político de Evita, qué mejor que ella para concluir este seminario, y sobre todo también para que tomamos conciencia del real lugar histórico que ocupó ella durante el periodo largo y corto de su vida, porque su vida fue corta en términos biológicos, pero larga en términos no solamente de su mensaje material y espiritual, sino de su pensamiento. Muchos de nosotros hoy nos nutrimos de su pensamiento en nuestro obrar, en el mundo del trabajo, pero también en el mundo de, de- de- de esa pasión por... eh, no vamos a hablar por los pobres, porque nosotros saben que en este seminario la palabra pobre está prohibida, ¿no? Hay gente empobrecida, y ella la llamaba los poseídos, ¿no? Aquellos y aquellas que por distintas razones se veían privadas a acceder a los derechos básicos y naturales que nos corresponden en nuestro carácter de persona humana. Entonces yo quiero agradecerle muy especialmente a Claudia, primero el afecto de tantos años y su compromiso eh, indiscutible con la universidad y con su proyecto. Quiero agradecerle también su maestría, porque ella es una profesional extraordinaria que ha desarrollado y ejecutado políticas públicas trascendentes para los gobiernos en los que participó. Y además, bueno, en este nuevo desafío que ha asumido eh, con tanta grandeza y con tanta dignidad como el que va a llevar, y con inteligencia sobre todo, el que va a llevar a partir del mes de agosto. Así que Claudia, te saludo, te agradezco que estés aquí hoy presentes con nosotros cerrando el seminario. Espero que las y los estudiantes puedan disfrutar eh,
de Eva Perón a través de Claudia, y de Claudia a través de Eva Perón. Así que, bueno, nada más quería estar presente, y bueno, ahora voy a tener que caminar unos 200 metros para llegar al aula, porque si no los estudiantes me van a empezar a venir a buscar aquí para que tome los exámenes. Así que, Claudia, muchas gracias. ¿Estás por ahí? Sí, como no, ¿no? Gracias a vos y gracias a la universidad por esta oportunidad. Así que va a ser un gusto presentar el seminario Girones de mi vida, el pensamiento político de Eva Perón, haciendo una suerte de avant-premier, ¿no? De estalqueo del seminario, como se dice ahora, donde voy a presentar algunos avances. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Así que yo Yo- te agradezco muchísimo y nos vemos pronto, ya en la inauguración del seminario ¿Cómo presencial. no? ¿Cómo no? Bueno, Bueno, gracias, gracias, Pancho. no, gracias a vos. Un seminario que de paso les comento a todos y todas que está disponible el link para su inscripción en la página de la universidad, que se va a dictar los sábados de agosto, los 4 sábados de agosto, casi todo virtual, un 75% virtual y una última clase presencial los sábados de agosto de 10 a 12 horas. Y la hipótesis de, de ese seminario y la hipótesis que voy a tratar de desarrollar aquí en este breve tiempo de una clase, es que em, a diferencia de lo que dicen tanto sus detractores como sus fanáticos o sus seguidores, Eva Perón no era solo la vocera del proyecto político del general Perón o su mejor expresión, o... Pancho, Sí, perdón. Ah, perdón, creí que alguien... me parece que está abierto el micrófono del profesor Pancho. Pestaña. Sí. Bueno, no importa, cuando le puedas avisar. Les decía que voy a tratar de refutar a lo largo de esta charlita y en el seminario en forma más profunda, el pensamiento que dice que Eva Perón no tenía pensamiento propio, que ella era una vocera del pensamiento y de la acción del general Perón. Vamos a refutarla a ella misma, les aclaro, porque ella también lo decía. Entonces, nos vamos a basar para refutar algunas definiciones que hay tanto en Wikipedia como en los principales textos que circulan mediáticamente referidos a sus principales textos. Y durante el seminario nos vamos a basar en 3 textos de ella. Básicamente vamos a leer y analizar la razón de mi vida, mi mensaje y el discurso del renunciamiento. Hay mucho más dicho por Eva, escrito por Eva, incluso hay una historia del peronismo, pero prefiero quedarme en esos 3 textos. Pero vamos a ver qué dicen las gacetillas más comunes acerca de estos textos, sobre todo del central de nuestro seminario y de la charla de hoy, que es la razón de mi vida. Aclarado esto, de lo que voy a refutar, otra aclaración que necesito hacerles para darle un marco a esta charla es que yo no hago historiografía de Eva Perón. No, acá no van a encontrar chismes sobre su vida, no van a encontrar anécdotas de su vida, ni tampoco van a encontrar una enumeración de su obra. Acá nos vamos a dedicar a lo que ella reflexionó y vamos a vincular lo que ella reflexionó a los grandes pensadores del campo nacional, popular y heterodoxo de Occidente, de la filosofía contemporánea que se inscribe en la heterodoxia occidental o en el pensamiento latinoamericano o nuestro americano. La vamos a inscribir ahí a Eva. Ella lo hizo, se inscribió en el pensamiento latinoamericano, aunque quizás no lo supiera con tanta claridad. Y lo otro que también voy a terminar comentando es por qué sí creo que es muy, muy favorable que ella se haya convertido en un mito cuasi religioso, y voy a dar las razones de por qué creo esto y también por qué esto se inscribe en el pensamiento latinoamericano. Respecto de la pregunta que se hacía Pancho Pestaña de si esto era beneficioso o no. Así que, sin más, arranco para así, trato de en media hora comentarles todo y abrir la charla a preguntas o comentarios. ¿Qué dice Perfecto. Sí, perdón, ¿qué me querías decir? No, no, listo. Bueno, Estamos grabando. bueno.
Bueno, sí, te agradezco si se pueden apagar los micrófonos, porque si no me llegan mucho como ruido ambiente, si fuera posible. Gracias, muchas gracias. Em, lo que dice, por ejemplo, Wikipedia, pongo Wikipedia por poner un caso, pero lo van a encontrar en muchísimas notas periodísticas. Dice que Eva no describe sus propias opiniones, sino las de Juan Perón, con las cuales Evita expresa coincidir por completo. Esta es la reducción más clásica que se hace de su libro emblemático, que es La razón de mi vida, ¿no? Después dice que hay un protagonista excluyente de La razón de mi vida, que es Juan Domingo Perón, y como saldo, un impiadoso castigo a sus enemigos, los ricos. A esto reducen lo que Eva reflexiona en La razón de mi vida. Dice que otro periodista, ¿no? Dice, escrito con un estilo directo, debía cumplir la función de una suerte de evangelio del peronismo, y lo dice en forma despectiva, y van a ver por qué yo creo que la palabra evangélico es un elogio y no un insulto. Sin embargo, este periodista lo dice en forma insultante, donde se enumeraban las obras de gobierno y la filosofía del movimiento en términos maniqueístas, la lucha del bien contra el mal desde la óptica del justicialismo. Y finalmente este mismo periodista dice, la verdad que la obra tiene la importancia de ser una expresión testimonial del movimiento creado por Juan Domingo Perón. Esto que ha hecho este periodista, Ricardo Brizuela, o lo que dice Wikipedia, no son reflexiones aisladas. Aún en la academia más propia e incluso en ámbitos progresistas, se toma tanto La razón de mi vida como a mi mensaje, como a muchos escritos de Eva y discursos de Eva, como textos menores y de hecho no son objeto de estudio de las ciencias sociales, tampoco de las ciencias políticas, que es más grave aún que el hecho de que no sean objeto de estudio de las ciencias sociales. Y si lo son a este estilo testimonial que comentan este periodista. Vamos ahora entonces a las palabras de Eva y por qué refutamos que esto sea solo la expresión testimonial de la obra de Perón y del pensamiento de Perón o un panegírico de Perón. Vamos a refutar a la propia Eva, que en su prólogo dice que ella es un gorrión. Ella es un gorrión que no tiene ninguna belleza, pero que es humilde y sincero y tiene todo el amor de su corazón, ¿no? Ella habla de que Perón es un cóndor, que tiene su vuelo alto, que ella simplemente es un gorrioncito que lo acompaña, ¿no? Esto que ella dice en el prólogo, que en definitiva también se pone en un lugar menor, en un lugar de tono menor tanto de su obra como de su pensamiento, va a ser refutado sobre todo por la primera parte de La razón de mi vida. Yo ahora en los próximos 10 minutos voy a hablar de esa primera parte porque a mí me parece la central. Después ella dedica una segunda parte de La razón de mi vida a las mujeres y una tercera parte a los trabajadores, no recuerdo exactamente el orden, si es primero a las mujeres después a los trabajadores, y esto es una constante en sus escritos. Ella forja una gran alianza con sus congéneres mujeres y con los trabajadores organizados, y esto es una constante en su pensamiento. Pero en la primera parte, ella habla de las causas de mi misión, dice, y se preocupa, sobre todo en el primer capítulo, de demostrar que lo de ella no es un caso de azar. No es que el azar de la vida la puso allí, esta anécdota tan conocida, ¿no? De que se encontró en el Luna Park en ocasión del terremoto de San Juan, al lado de Perón, que ella se acercó, que a Perón le llamó la atención su belleza, su carisma, y allí comenzó todo casi como una obra de azar. Ella reconoce, y vamos a ver por qué yo le voy a dar importancia a esto después que terminemos, cuando hagamos el análisis filosófico. Ella reconoce que ella está guiada por sentimientos, pero lo que se preocupa en aclarar es que estos sentimientos son propios y anteriores a su encuentro con Perón. Ella no dice son anteriores a mi encuentro con Perón, lo decimos nosotros porque efectivamente y objetivamente lo son, por las anécdotas que cuenta. Ella empieza a contar
tanto de su infancia como a lo largo de su juventud, lo que provoca en su espíritu, en su mente, en sus sentimientos, la presencia de la injusticia, las diferencias entre pobres y ricos, el tema de las familias empobrecidas, el tema de la violencia que le producían las riquezas exacerbadas frente a las carencias de otros compatriotas, ¿no? Y habla como de un dolor, todo el tiempo van a ver que ella va a hablar de esto que razona, como cosas que la golpean en el dolor, en la tristeza, siempre habla de sentimientos que esto le provoca, ¿no? Em, Fíjense que en un momento eh, ella habla de que desde los 11 años ella está pensando esto. O sea, no dice mi pensamiento es anterior a Perón, pero nos aclara que desde los 11 años ella observa estas cosas. Y después comenta, más que creerlo por un razonamiento, yo sentí que era verdad. Sentí que era verdad. Esto que yo veía, esto que me revelaba de la injusticia. Anoten este tema del sentí que era verdad. Anótenlo para cuando terminemos de analizar esto. Después empieza a comentar que sus reacciones frente a esta situación eran reacciones desordenadas, al punto tal que eran, ¿cómo decirles? Eran erráticas estas reacciones, iban para un lado, para el otro, y hasta llegó un punto, dice ella, una suerte de resignación de que aún con sus, perdón, aún con sus acciones, nada iba a poder cambiar. Em, Comenta cómo ella hace una lectura de la prensa, una lectura crítica de la prensa, y después resuelve todo este relato de su infancia, de su juventud, de sus lecturas, lo resuelve como aquel día, como que esta tensión se resuelve en una escena que es la escena de su encuentro con Perón. ¿Y qué vamos ella lo llama mi día maravilloso? ¿Qué vamos a rescatar? Primero, que ella dice que mira a Perón desde el mirador de mi vieja inquietud interior. No es una tabla rasa que es toda escrita por Perón. Ella dice, yo miro a Perón y su causa desde el mirador de mi vieja inquietud interior. Y después hace todo un razonamiento acerca de que ella no puede distinguir el amor por una persona del amor por una causa, que todo eso es un mismo amor. Y se siente profundamente enamorada y apasionada por lo que descubre en ese hombre y por el pensamiento y la propuesta que le hace ese hombre. Y llega a aclarar eh, que no logra distinguir causa y persona, en el caso de Perón, pero que definitivamente la causa estaba allí presente en ese amor, ¿no? Después ella dice, bueno, pero no quiero hacer, dice, he venido a dar con cierto tono de filosofía que no entiendo y no deseo hacer. Ella termina dándose cuenta que lo que está haciendo es filosofar con todo este relato. Pero otra vez ella es un gorrión, ¿no es cierto? Entonces dice, pero nos tira un guiño de que ella sabe que está produciendo pensamiento filosófico en todo lo que nos está comentando. Es más, ella habla de alguna ley o alguna fuerza que conduce a quienes libre y generosamente quieren dejarse conducir por una causa. Y esto la va a enraizar con el pensamiento más heterodoxo de Occidente, que después vamos a recorrer, que tiene que ver con el pensamiento de Baruch Spinoza, de Nietzsche, de Marx, de Freud, de Foucault. Esto lo vamos a ver después. Eh, Hay un capítulo, y yo con esto me detengo de la razón de mi vida, para no puedo decir mucho más, todo lo demás lo vamos a charlar en el seminario, que ella se pregunta por el concepto de intuición. Ustedes saben que históricamente, y más en la época de Evita, la intuición más ligada a lo sentimental o a lo emocional estaba
ligado a la manera de razonar de las mujeres, lo que después se tradujo en inteligencia emocional, más en nuestra época. Y en la inteligencia racional la asocia, se asocia en la época de Evita más a los varones. Y ella dice, primero lo que hace es, la intuición es una manera de ser de la inteligencia, dice ella. Dice, yo sé que hay un pensamiento racional, pero a mí me gusta ver y sentir con los lentes con los que ve y siente el pueblo. Y a eso, a esa forma de ser de la inteligencia, lo llama intuición, o dice que eso es lo que algunos conocen como intuición. A ver, díganme si acá no hay producción de pensamiento filosófico. Estamos hablando de los anteojos kantianos, estamos hablando de la mirada situada, de nuestros nuevos enfoques de ciencias sociales. Estamos hablando de desterrar definitivamente la idea de que la intuición no es inteligencia, sino que ella lo nombra como una forma de la inteligencia. Bueno, como les decía recién, hay una segunda parte, ahora sí se los digo ordenadamente, que la dedica a los obreros y mi misión, y una tercera parte que la dedica a las mujeres y mi misión. ¿Qué hace ella luego en mi mensaje? Bueno, este libro fue un libro editado por Ediciones Peuser, año 51, fue difundido, fue muy repartido y por supuesto que la Revolución Fusiladora lo asoció a la propaganda del régimen, como decían ellos, y por supuesto que fue prohibido. ¿Qué pasa con mi mensaje? Un libro póstumo, ella lo escribe ya con su enfermedad muy avanzada, lo dicta, hay muy pocos trazos de ella y muy temblorosos, e incluso iniciala temblorosamente las páginas, que eso fue una de las pruebas que autenticaron el libro de su autoría, porque no sé si recordarán, pero hubo un juicio respecto de la autoría de Eva, hubo dudas que plantearon las hermanas de Eva Perón, y finalmente tanto por el hecho de que un capítulo se leyó el 17 de octubre de 1952, después de su muerte, un capítulo entero se leyó en Plaza de Mayo, y por el hecho de que las hojas estaban inicialadas y un perito calígrafo lo atestiguó y hubo varios testimonios, entre ellos el de Padre Benítez, todo eso hizo que la justicia argentina lo reconociera como un libro propio de Eva Perón. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya estamos frente a la escritura de una moribunda, a diferencia de La razón de mi vida, donde si bien ya se insinuaba su enfermedad, ella todavía estaba con todas sus energías en plenitud. Y aquí podemos decir, junto a Pablo Neruda, que Eva redacta, elabora una canción desesperada. Ella intenta en mi mensaje reafirmar ideas de la razón de mi vida en la sensación permanente que tiene de que no ha sido clara. Y una sensación de que reafirmando estas ideas pareciera que en ese machaque de estas ideas ella va a poder definitivamente instalarlas en un sistema de ideas y de pensamiento académico, social, que no estaba preparado para sus ideas, ni lo sigue estando. Esto es lo más lamentable. Ella va a decir que le duele demasiado el dolor de los pobres, habla desde ahí, y como pensamiento más propio de mi mensaje está la denuncia de los enemigos, ustedes saben el enfrentamiento de Perón con la iglesia y el enfrentamiento de Perón con los militares más rancios que venían de las élites conservadoras, ella los pone como enemigos de la causa peronista, militares e iglesia, pero sobre todo hace una fuerte denuncia sobre las personas, sobre la acumulación de riqueza en manos de las élites argentinas, y el llamado más propio de mi mensaje es a ser fanáticos, a fanatizarse con las ideas, a apasionarse con las ideas. Algo que también tiene un aire evangélico por aquel texto o aquella invocación de Jesús cuando dice a los tibios, no recuerdo si es Jesús exactamente, pero es una frase evangélica o del Apocalipsis, no recuerdo. Pero aquella frase tan conocida, evangélica, que dice,
a los tibios los vomitaré de mi boca. Los quiero fríos o calientes, dice Dios, digamos, los quiero fríos o calientes, tibios no me sirven. Y ella dice, comprendo más y casi diría que perdono el odio de la oligarquía que la frialdad de algún hijo del pueblo que no siente ni comprende a Perón. Ella va a llamar y va a convocar al fanatismo. El texto del renunciamiento, bueno, va a hablar de los fanáticos, los va a elogiar, esto es lo más conocido de ella. Y anoten también, por el final de mi charla, que ya está por llegar, lo que ella dice respecto de lo que el marxismo declamaba en aquella época. Ella dice, yo no creo como Lenin que la religión sea el opio de los pueblos. Después lo vamos a retomar esto. Y vamos bueno, perdón, el capítulo 29 de mi mensaje es el más conocido porque es el que se conoce, se llama Mi Voluntad Suprema, y es el que fue leído en la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué pasa con el discurso del renunciamiento y por qué también lo elijo para el seminario y para charlar ahora con ustedes? Porque el discurso del renunciamiento es el más estratégico de sus textos. Allí Evita es una actora política. Allí ella tiene una serie de condicionamientos para aceptar ser candidata a vicepresidenta en la fórmula que se proclamaba, que proclama la CGT, Perón. Ella tiene una serie de condicionamientos, entre ellas el rechazo de estos grupos militares y fundamentalmente su enfermedad. Pero más allá de las razones cualesquiera fueran por las cuales ella no podía aceptar ese honor, o más allá de que sea cierto lo que dice en el discurso de renunciamiento, y no tenemos por qué dudarlo, de que ella prefiere seguir en otro rol y que nadie la acuse de ser una ambiciosa del poder y que por eso todo lo que había hecho antes queda subsumido en el hecho de que ella alcanza la vicepresidencia. Ella dice que por eso no quiere aceptarlo. Más allá de que sea esta razón o todas juntas, el discurso es un discurso cuidado desde la primera hasta la última palabra para que se tome prácticamente como un mandato a ser cumplido por un proyecto político. Donde lo que ella dice y lo que ella propone es palabra final e irrevocable, dice ella, insiste en que sale de su corazón, ya vamos a ver la importancia que tiene el corazón en todo lo que estamos hablando, el evangelio, el amor, el corazón, ser una santa, pero sobre todo no da lugar a dudas y conduce el proceso hacia la elección de otro candidato a la vicepresidencia. Por lo tanto, es un texto profundamente estratégico, al punto tal que fue leído en cadena nacional, leído en las radios del periodo. Ustedes saben la importancia que tenía la radio en aquella década, es leído por las radios, y ella así, de alguna manera, se convierte en una dirigente política de la talla que conocemos. Por eso también me gusta razonar o hacer estos comentarios de Evita, del pensamiento de Evita, junto con el discurso de renunciamiento, para que todo lo que voy a decir ahora respecto de cómo juega el amor y la pasión y las emociones en su pensamiento, no nos haga perder de vista de que era profundamente racional y estratégica cuando así lo decidía. Ella decidió ser profundamente racional y estratégica a la hora de escribir y de leer el discurso del renunciamiento. Lo quiero aclarar por lo que voy a empezar a decir ahora. Y entramos ya al final de esta charlita que estoy teniendo con ustedes para hacer comentarios. Todo esto es un adelanto del seminario. En el seminario lo vamos a hacer con mucho más cuidado, todo este recorrido. Pero me gustaría comentarles cuál es la ruptura epistemológica que hace Eva y en qué ruptura se inscribe, y después, en todo caso, después de estos 5 minutos que me faltan, o 10 minutos, quiero escucharlos a ustedes. Escuchar sus preguntas, sus comentarios, lo que les ha llamado la atención de lo que estoy hablando. A lo largo de la modernidad, el pensamiento racional moderno tuvo muchas veces interlocutores, pensadores, referentes, que lo pusieron en debate a ese discurso. Nosotros vamos a hacer un recorrido muy sencillo, muy simple, empezando por Baruch Spinoza, que no casualmente está citado por Juan Domingo Perón en el final del texto de la comunidad organizada,
en el texto de Baruch Spinoza que dice, sentimos, experimentamos que somos eternos, y donde dice Spinoza, todos, la naturaleza, todos los sujetos son expresión de Dios, todos somos Dios. Y esto le trajo muchísimos problemas en su época y lo llevó a estar prohibido entre las lecturas cristianas de la Iglesia Católica, etcétera. Y esa ruptura epistemológica de Occidente también se expresa en Marx, ni que hablar en Marx, ¿no? Que dice, ustedes están creando un formato económico que no va a funcionar, que es el capitalismo, ustedes lo están ordenando de tal manera que las fuerzas de la producción quedan absolutamente empobrecidas frente a las fuerzas del capital. Y bueno, saben lo que pasó con Marx y con todo su pensamiento. Ella se inscribe en la ruptura de Friedrich Nietzsche y se inscribe en lo que luego rompen desde el psicoanálisis Freud y Jung en el siglo XX, las rupturas Foucaultianas, ¿no? Del pensamiento racional, y en el caso de América Latina, ella se inscribe en lo que luego va a expresar con más claridad el pensamiento de Rodolfo Kusch. Lo voy a comentar de a poco. Spinoza, ella se inscribe en la ruptura de Spinoza porque Spinoza vuelve a traer a Dios al mundo racional. La modernidad había desechado a Dios y había entronizado a la diosa razón. Y Spinoza dice, no, discúlpenme, Dios está en todos lados, Dios, todos nosotros somos expresión de Dios y por eso tenemos vocación de eternidad y destino de eternidad. Hay una cosa importante que dice Spinoza respecto de esto. Por lo tanto, si somos todos creadores como Dios, los valores que en cada momento histórico levantan los seres humanos son valores arbitrarios. O sea, ponen en discusión la moral de la época. Esto es una maravilla, ¿no? Marx, ya lo comenté, y Nietzsche, sobre todo Así habló Zaratustra, va a hablar de que toda alegría anhela eternidad, anhela profunda eternidad. Y él dice, Dios deviene en una figura en extinción porque en realidad somos dioses, somos creadores, somos la fuerza de nuestro destino. El superhombre va a provenir de cuando definitivamente demos rienda suelta a nuestra pasión por la vida, ¿no es cierto? Lo que después se va a ligar al eros del pensamiento freudiano, ¿no? Como la vida del hombre para Friedrich Nietzsche está en el futuro y está en ese sueño que ese hombre anhela, va a decir, aquel que tiene por qué vivir, una causa, recuerden la causa peronista de Evita, se puede enfrentar a todos los cómo. Vuestro honor, dice Nietzsche, no lo constituirá vuestro origen, sino vuestro fin. ¿Enderezaste tus pasiones hacia tu meta suprema? Entonces se convirtieron en tus virtudes. Y después va a pedir pasión, va a pedir que seamos apasionadamente humanos, Nietzsche. ¿Y sabe qué nos dice? Sé al menos mi enemigo. Recuérdense con a los tibios los vomitaré de mi boca, ni tibios, ni fríos, ni calientes, fríos o calientes, nunca tibios, o cuando Evita habla de prefiero el odio del enemigo antes que la frialdad del trabajador. Bueno, Nietzsche dice, sé al menos mi enemigo, pero sé alguien apasionado, ¿no? Y después Nietzsche va a introducir algo que lo vamos a retomar en Jung, que es que la verdad que amamos la vida no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. Él le va a dar una importancia muy grande al amor, va a decir también que hay un poco de locura en el amor y también un poco de razón en la locura. Saben que terminó loco Nietzsche, que estos pensamientos lo consumían, pero de alguna manera eso de consumirse en sus pasiones también lo liga de alguna manera a la forma de vida de Evita y de los grandes apasionados de esta tierra, ¿no? El pensamiento freudiano también dice, debajo del barniz de civilización, si uno rasca el barniz de civilización,
por debajo está el hombre de las cavernas, por debajo están nuestras pasiones, y él las va a traer a través de su definición del eros, su definición de la libido, su definición del ello, ¿no? De todo aquello que el hombre tenía como energía y que después el super yo tapaba. Carl Jung está tan preocupado por cuál es esa energía vital que empuja a nuestras pasiones, nuestras causas, nuestra vida, que le dedica un libro particular, que es el libro sobre el amor, es un ensayo, que él dice, yo no sé exactamente qué es el amor. Él se disculpa de no haber estudiado suficientemente el rol que juega el amor en nuestras vidas, pero dice, el amor se revela como la fuerza del destino por excelencia y es uno de los móviles más poderosos de los asuntos humanos. Llega a tener como esta intuición, ¿no? Empieza a clasificar el amor e incluso dice que está muy bien que al amor se lo llame como algo divino, como algo relativo a Dios. Y va a ligar a Dios con el amor, aun cuando no se crea en Dios, dice él en su momento, ¿no? El amor es una de las grandes potencias del destino que se extiende desde el cielo hasta el infierno. Finalmente, prefiero quedarme en el pensamiento de Kush, en su libro más propio, América Profunda, de 1962, donde dice, bueno, la verdad que el pensamiento racional es un pensamiento de Occidente, pero más bien del Occidente europeo y de los últimos 400 años. Y clasifica los objetos y los procesos que vivió el sujeto social de la Europa medieval y de la Europa moderna de este planeta, nada más. De eso trata el pensamiento occidental. Entonces, al debate del ser o existir, ese debate entre el pensamiento racional aristotélico clásico y el pensamiento sartreano, él dice, la verdad que en América estamos. Nosotros estamos en América. Él habla de estar en América. De hecho, utiliza una palabra de origen indio, utkacha, que traducido sería estar sentado. Él dice, nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del hedor, somos parte de todo lo desordenado de la naturaleza, y desde ese estar vivimos, pensamos y nos incluimos en la totalidad del universo. Y es a partir de allí que él dice, bueno, la verdad que ese estar comunitario y en conexión con la naturaleza es un estar amoroso, cuidado, y a partir de allí, las palabras de la academia o las palabras científicas no tienen tanta importancia para él, ¿no? Dice, Occidente se refugia en la ciencia, pero el indígena, el campesino en América se refugia en la magia y en los rituales. Y eso no es ni mejor ni peor, es otra manera de entender el cosmos. Por eso la ritualización de la devoción por Evita, su santificación, está inscrito más en el pensamiento americano que en otras tradiciones. Y no hay que tomarlo como una excepción, sino como un regreso al pensamiento nuestro americano. Por eso el elogio que hago de este mito en el que se ha convertido Evita, ¿no? La ciencia occidental no puede dar cuenta de la historia particular que se vive en América. La ciencia ha generado una historia chica, una historia que es el relato de la dominación y posesión de las cosas. Es un relato antropocéntrico, una historia reducida y reduccionista, selectiva y excluyente, siendo una pequeña historia que relata solo el acontecer de los últimos 400 años europeos. En cambio, Kush sabe que en el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros. ¿Saben quién comentó esta obra de Kush con estas palabras? Un egresado de la Universidad Nacional de Lanús, Pepe Tassat, doctor en educación por nuestra casa y por la UNTREF, que estudió mucho el pensamiento kushiano y que es el que nos revela cómo piensa Evita. Nos falta recorrer este camino. No está todavía suficientemente estudiado esta vinculación entre la filosofía kushiana y lo que Evita nos dice, pero quería por lo menos
hacer estos ensayos preliminares y desprolijos. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Eh, Iríamos a la parte de las preguntas, Claudia, si te parece, si hay alguna inquietud o pregunta por parte de los estudiantes. Primero le quiero agradecer a Abril que se acordó que a los tibios los vomitaré de mi boca es del Apocalipsis. Muchas gracias, Abril. Lo quería decir, pero no me animaba. Y dicho esto, yo diría dos cosas, si te parece. Que por el chat o con las manitos, comenten o pregunten. O sea, hay tres posibilidades. Comentar algo que dije, comentar algún desacuerdo, comentar algo que les llamó la atención, comentar lo que dije. Bien. Contarnos algo que les parece novedoso de lo que se dijo aquí. Y lo tercero que podrían hacer es preguntar. Así que si quieren, lo inician por el chat o levantando la mano. Adelante. Y disculpen la velocidad, pero bueno, después esto lo vamos a retomar con tranquilidad en el seminario. A mí Profesora. bueno, Patricio levantó la Adelante. mano, perdón. No, empezamos por Abril y seguimos por Patricia. Dale. No, yo quería comentar que me resulta interesante el hecho de refutar las propias palabras de Evita, ¿no? Cuando ella dice que sigue el pensamiento de Perón, porque es real que lo dice y me parece interesante y muy valioso y mucho más profundo analizarla desde afuera y no desde únicamente sus palabras o lo que ella creía o lo que ella quería hacer creer, sino también más teóricamente qué construyó ella y comparar si realmente es tal cual todo lo que dice Perón o si tiene algo propio. Me parece que eso es lo más valioso y eso le da como la altura para clasificarla como una teórica de la política también. Sí, Eso me parece muy interesante. yo te agradezco, Abril, porque en realidad es una hipótesis preliminar que la tengo que terminar de resolver, pero claramente hasta donde llegué, hay que situarla Evita en la época. En la época, la mujer estaba sometida al hombre, al varón, ella tenía que mostrar este sojuzgamiento tan propio de las parejas humanas de la época, y además ella como que lo sobreactúa, creo yo, estratégica y políticamente, para no ensombrecer a Perón. Creo que lo hace por eso también. Sea una razón o la otra, lo que ella dice en el prólogo, a pesar de que todavía no tengo la hipótesis como para salir con un paper científico, lo que ella dice en el prólogo se refuta sobre todo en los 10 primeros capítulos, cuando ella habla de sus pensamientos a los 11 años, en su juventud, etc. Así que gracias, Abril, por haber rescatado esto. Es la fuerte hipótesis que tiene este seminario que vamos a hacer. Rodolfo, adelante, y Patricio. O Sí, Patricio primero y después, o bueno, adelante Rodolfo y después Patricio. sí, bueno, profesora, la verdad que me ha dejado una, eh, con una inquietud, porque he leído todos los discursos de Evita, he leído todos los mensajes de Evita, he leído todas las palabras de Evita y todos los libros de Evita. Por supuesto que posiblemente me falten algunos que no haya aparecido en las horas completas que tengo. Y vengo pensando sobre Evita y sobre Perón hace 40 años. Desde que ella comienza a hablar desde el año 46, en julio del año 1946, hasta el día en que se muere, hasta el último discurso público del 1 de mayo de 1952, Evita no solamente se va a considerar una gorrión, y Perón el cóndor gigante que vuela alto y seguro entre las cumbres y cerca de Dios, sino que va a considerarse que ha dejado de existir en sí misma y es Perón quien existe dentro de ella misma. Va a tener afirmaciones que rayan
yo diría que están en una jerarquía, en una dimensión divina. Perón es Dios para nosotros. Hay otra parte donde dice, cuando me vean a mí, quiero que comiencen a sentir la presencia del líder de la nacionalidad. También tiene otras afirmaciones que para quien no sea peronista va a decir, esta mujer está loca, esta mujer está fuera de sí. En estos discursos que yo empecé del año 46 hasta el final de su vida, ella se va a considerar una humilde, una modesta, una simple y una insignificante colaboradora de la obra del general Perón. Y lo que más va a admirar del general Perón, y acá está la clave, es su capacidad realizadora. Porque muchos lo ven a Perón desde perspectivas totalmente fuera de lo que Perón realmente ha sido. Te pido, Rodolfo, que vayas redondeando. Bueno, es decir, no estoy absolutamente de acuerdo porque Evita es la misma desde el año 46 hasta el día en que muere. Primera afirmación. Y no, puedo dar mucho más frases para demostrar que Evita, ella se siente una alumna, Perón es el maestro, ella es la oscuridad, Perón es la luz, etcétera, etcétera. Es decir, Perón para ella, como yo lo dije recién, es Dios, para todos nosotros. Bueno, primer punto. El segundo punto... Rodolfo, vayamos cerrando porque quiero escuchar a los demás también, por favor. Así que, el segundo punto que me parece muy importante, no estoy de acuerdo porque usted mezcla el pensamiento de Cristo con el de Nietzsche y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Nietzsche tiene un libro que se llama El Anticristo, señora o profesora, y Nietzsche no lo puede ver a Cristo porque Cristo viene con un mensaje para los débiles y Nietzsche está en la vereda opuesta. Y cuando Nietzsche habla del hombre, del superhombre, no se refiere a, como usted dice, a la libertad de la pasión por la vida. No, se está refiriendo, porque Nietzsche en el Anticristo y en toda su obra critica los valores de Occidente que ya nacen en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y lamentablemente el cristianismo, con todo lo que conlleva la historia medieval moderna hasta Nietzsche, va a criticar todos los valores. Por eso a Nietzsche se le va a llamar el hombre que inicia el famoso nihilismo, o sea, el nadismo, palabra que viene del latín de nihil, que significa nada. Entonces me llaman la atención dos cosas: que usted refute a Evita, que usted diga que va a refutar a Evita, no le veo ningún fundamento, ningún fundamento claro, y otra cosa, que mezcla pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver, específicamente entre Nietzsche y Cristo. No tiene nada que ver una cosa del amor de Cristo con la pasión de Nietzsche, nada que ver una cosa con la otra. Bueno, Rodolfo, genial, me alegro que tengas las cosas tan claras, yo no las tengo tan claras, así que me parece muy bien, sos un gran estudioso y tenés una posición tomada y te la agradezco. Efectivamente, sí, yo intento refutar la idea de que ella no tiene algo propio que decir, es cierto, tomarlo quizás como soberbia académica de mi parte, no me voy a retractar de eso, y no hago ninguna mezcla entre Cristo, la religión y Nietzsche. No hago ninguna mezcla, también los tengo a ambos muy estudiados. Disculpas si esa fue la imagen que di, quizás me equivoqué en alguna manera de presentarlo. No voy a debatir con vos, Rodolfo, no es el lugar ni el momento, pero si hubo una confusión acerca de que yo asociaba un pensamiento con otro, pido las disculpas del caso porque no fue la intención. Quizás lo hice equivocadamente en la velocidad. Y respecto de que Evita creyera que Perón era Dios, me parece demasiado audaz de tu parte afirmar eso, creo que sí. Ahora estoy hablando yo. Me parece demasiado audaz, pero no quita que todo el pensamiento de Evita está elaborado y expresado en un lenguaje cuasi religioso que es muy propio
de ese lugar del pensamiento donde ella se pone, que es un lugar muy espiritual, un lugar donde el amor por una causa, la pasión, el eros, tiene un lugar central. Todo lo demás, respeto muchísimo tus aportes, porque bueno, tenés muchos estudios sobre el tema. Adelante, Patricio. Sí, un segundito. No, 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 lo que pasa es no hay que no ningún- vamos a debatir entre nosotros, nos vamos a polemizar, Rodolfo. No es polémica. Bueno, déjenlo hablar a Rodolfo. Déjenlo hablar porque si no va a decir que le quitamos la palabra. Adelante, Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado. Sí, ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, no, voy a pasar la imagen, voy a enviar a través de WhatsApp, donde Evita dice eso. No, Que puede Perón ser, ¿eh? Puede sí, ser, no, o sea, Está no, no, es muy pero, propio del lenguaje que yo usaba, ya te lo dije. claro, Ya no, te lo no, dije. claro, No lo dice ni en La razón de mi vida ni en mi mensaje. no, no lo dice, eso es cierto. Para mí, Bien. Vamos con para mí Patricio entonces, ¿te parece, no, no, pero un Rodolfo? segundito. Esperamos tu No, imagen. no, Esperamos pero, tu imagen. no, está bien, pero con esto termino. No es audacia mía, usted me acusó de algo que no tiene nada que ver. No es audacia, es una No, fuente. Gracias, no, esperamos la fuente. Igual, por como te supuesto. decía, sería absolutamente lógico que Evita se refiriera en esos términos por este lugar en el que se escribe su pensamiento, que es un lugar muy espiritual. Adelante, Patricio. Buenas noches, bueno, gracias por la charla. No, primero un comentario que tiene que ver con el tema de los tibios. Hay una frase famosa de Gramsci sobre el tema de los tibios también, ¿no? que se inscribe en la biblioteca de la sospecha, sobre el peso muerto de la historia. Pero aparte de eso, mi interés tenía que ver con el flanco estratégico de Evita, o el aspecto más político, táctico o estratégico de Evita. Tengo entendido, porque yo tuve que hacer un trabajo sobre Cook, y tuve que investigar un poco, y que cuando Evita lleva adelante, impulsa el voto femenino en el Congreso, se reúne en un café con Cook para darle la tarea, o para convencerlo, darle la tarea, de que sea el articulador del bloque o de la mayoría necesaria para que salga el voto femenino. Mi pregunta es si había, algún linkeo, había alguna frecuencia en la cual modularan Evita, Cook, teniendo en cuenta la generación, que eran los dos jóvenes, que eran los dos arrojados en términos políticos. Si hay alguna cosa que se sepa sobre esa relación, ¿por qué lo elige a él para que él construya esa mayoría o articule esa mayoría en el Congreso? Mira, lo necesitaríamos al profe Galazo o algunos más conocedores de la vida más, de la historiografía, ¿no? Conociendo más la historia más propia de Evita. Lo que yo te puedo asegurar, y esto surge del discurso del renunciamiento, pero también de lo que fue el 17 de octubre, y ni que hablar de lo que fueron las mayorías para el voto femenino, lo que sí estamos seguros es que estamos ante una dirigente política. Estamos ante una dirigente, y por lo tanto, si estamos ante una dirigente política, estamos ante una persona que conoce de lo que es acumular poder, reunir voluntades, tejer por aquí, tejer por allá, convencer a este, convencer al otro. Así que a mí me resulta absolutamente natural, no solo ese momento que vos comentás de que ella se reúne con Cook pidiéndole estas mayorías en la Cámara, sino que yo me imagino cientos de estas conversaciones. De hecho, no sé si ustedes han podido ir a la recreación que hay del despacho de ella en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Ustedes saben que la primera oficina de la fundación
fue en el correo, porque llegaban cartas y era más rápido después enviarlas. Perón le pide un lugar al jefe de correos para que le dé a Evita, y el jefe de correos le da su despacho. Es un despacho muy amplio, y si ustedes entran, que ya está recreado como en el periodo de ella, hay un rincón con sillones en un lugar, un rincón con sillones en otro lugar, una mesa con sillas en otro lugar, no está solo su escritorio. O sea que me la imagino no solo manteniendo este tipo de negociaciones, de conversaciones políticas, sino te diría que me la imagino sosteniendo partidas de ajedrez político en simultáneo. En simultáneo, al menos es la imagen que a mí me da la recreación de su despacho en el Centro Cultural Kirchner, que era el Correo, ¿no? En el lugar donde tenía su despacho. Así que yo creo que hay un aspecto de ella referido a su perfil de estratega, que también habría que estudiar un poquito más. No es el caso de lo que estoy haciendo en este seminario, así que te pido disculpas porque no tengo mucho más que agregarte. Profesora, Sí, adelante. quería preguntarle porque en una parte cuando estaba contando sobre el texto de mi mensaje, usted dijo que hicieron con peritos calígrafos, no sé si se dice así, Sí. para ver si lo había escrito verdaderamente ella, porque los hermanos... Las hermanas, sí. Las hermanas, yo no sabía de eso. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Quién puso en tela de juicio que ella no, o sea, que no era su escrito? Quienes ponen en tela de juicio de manera formal la autoría de Eva son las hermanas de Evita y hacen una pericia caligráfica sobre las iniciales que hay en las hojas. El texto se conserva porque lo esconde el escribano general de la Nación cuando llega la Revolución Libertadora, no lo pone no me sale la palabra, en la lista del patrimonio, en el registro patrimonial que hace con la entrega del poder a estos usurpadores del poder, lo esconde, lo preserva y bueno, tiene un periplo este original. Incluso Jorge Benedetti, un amigo de la casa, fue uno de los que lo conservó al manuscrito y es el que se presenta a la justicia y se hacen estas pericias caligráficas. Así que, pero desconozco, la verdad te pido disculpas porque desconozco por qué esta vehemencia en dudar de la autoría de Evita por parte de la familia, la verdad que desconozco. Sí, no, era una parte que yo tampoco conocía, por eso me interesó preguntar, pero bueno, igual gracias, no lo sabía. Sí, igualmente y finalmente la justicia falló en favor de la autoría de Eva, el libro ya estaba circulando, y hoy por hoy ya no se pone en duda esta autoría, digamos. Igualmente, les digo la verdad, salvo 2 o 3 aspectos de mi mensaje muy interesantes, me parece que el nudo de su pensamiento está más bien en los primeros capítulos de La razón de mi vida, pero esos son opiniones personales, opiniones de cátedra. Vieron que en cada cátedra, desde la reforma universitaria y desde la libertad de cátedra, cada catedrático o catedrática elige sus hipótesis y opina acerca del material que estudia. Bueno, en mi caso, si yo tuviera que quedarme con textos de Eva y solo elegir uno, elegiría La razón de mi vida, sobre todo sus primeros capítulos. Pero mi mensaje tiene sus aportes más que interesantes y para mí sobre todo en esta idea del apasionamiento, ¿no? El apasionamiento como motor de las causas, ¿no? Y como motor del pensamiento. Este estar en América, estar en la naturaleza y no perder la pulsión vital a la hora de pensar. Vieron que el pensamiento racional es un pensamiento que se lo conoce como un pensamiento frío, que deja de lado las pasiones humanas, ¿no? Esto es muy propio del pensamiento moderno. Bueno, no, acá pensamos apasionadamente. Bueno, esa expresión del pensamiento apasionado es más claro en mi mensaje. Igualmente cuando llama al fanatismo también lo hace desde un lugar no como del fanatismo que vivimos ahora, sino como desde un lugar de ayuda, ¿no? Fanaticémonos con Perón para poder hacer algo. O sea, era otro tipo de fanatismo. No, claro, lo que vos decís, más que otro tipo, es un fanatismo al servicio de una causa. Exactamente. Y la descripción de la causa la hace en La razón de mi vida.
Sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante, ¿no? No es un fanatismo porque sí, sino que tiene una causa puesta en el futuro, digamos, puesta, la pulsión por la vida, ¿no? La pulsión por algo que está por venir y que es la causa. Que ella habla, no sé distinguir si estoy enamorada del hombre o de la causa, y quizás sean una misma cosa, dice ella, ¿no? Y a ese servicio, ella pone al servicio de esa causa su fanatismo, ¿no? Bueno, pero en definitiva también en el texto evangélico apocalíptico, más precisamente, está la misma idea, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario. Si Sí, no, está hago- Verónica. Adelante. Quería hacerte una consulta, Claudia, sobre el seminario que vas a dictar durante el mes de agosto. Van a ser 4 clases, 2 presenciales y 2 a distancia, ¿es así? Mira, finalmente lo estamos modificando un poquito a pedido de los inscriptos y vamos a hacer 3 clases virtuales los 3 primeros sábados y una clase virtual que es la final. Empieza el primer sábado de agosto y termina el último sábado de agosto de 10 a 12. Vamos a tomar textos de ella, siempre girando, son textos seleccionados de estos 3 que les he dicho, La razón de mi vida, Mi mensaje y el texto de renunciamiento. Y al final vamos a hablar de las implicancias de su pensamiento a partir de lo que es, de la imagen que nos presenta, del poder de su posteridad, ¿no? de su valor una vez fallecida, ¿no? Con su cadáver desaparecido. Lo vamos a tomar y vamos a analizar el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh, y a partir de ese texto vamos a hablar de cómo se retomó, en qué momentos, periodos y referentes políticos se retomó algunos de los postulados de Evita. Como sabrán o como se imaginarán, y si no lo digo ahora, en ningún momento yo estoy haciendo evitismo, o sea, yo no estoy hablando de Evita como aislada, no solo de su contexto, sino de su servicio a una causa que es la causa que ella acompaña junto con Perón y junto con el pueblo del 17 de octubre, ¿no? Pero va a ser muy interesante ver los rebotes que tuvo después su pensamiento a lo largo de la década del 60, de la década del 70 y el 80, y por qué tuvo tanto rebote artístico, ¿no? Ópera incluida, porque tiene que ver con la presencia del mito y la presencia de lo religioso más en el arte que en la ciencia, a partir bueno, de esta última modernidad, ¿no? De este último periodo moderno, de las últimas décadas del siglo, ¿no? La ciencia se queda con lo racional frío, bueno, el arte se da permiso para las pasiones, y por eso es una figura tan atrayente para los autores artísticos, para los escritores, para los músicos. Bueno. Pero la idea es tres encuentros. Perdón, ¿qué me decías? Sí, quería hacer un comentario Sí, cómo no. Con respecto a lo que decía el compañero Rodolfo Telo, justamente ahí usted lo está diciendo, al menos en mi caso yo entendí exactamente dónde encuadró al pensamiento de Nietzsche. Justamente Nietzsche, bueno, es un pensamiento demasiado complejo, y se entiende perfectamente por qué usted lo nombra relacionado al pensamiento o sea, al encuadre teórico que le da al desarrollo digamos, del pensamiento político y de la vida de Evita, ya que, o sea, Nietzsche habla justamente de la metáfora del arte y niega la razón, la lógica, y más allá de que se oponga al pensamiento racional moderno de la época, no deja de ser parte de ese racionalismo igual. Él se opone, todo lo que escribe critica la razón como eje, pero está sumamente ligado a lo que usted acaba de explicar, y nada, me pareció una clase excelente, así que muchas gracias. No, gracias Quería a hacer vos, ese comentario. Celeste. No puedo prender la cámara, pero bueno. No, te agradezco, Celeste, y vos sabés que con lo que acabas de decir, me acordaba, y yo no lo había relacionado con lo que acabo de decir, me acordaba recién con tus palabras, que bueno, así habló Zaratustra, está escrito como una pieza literaria, es decir, Nietzsche se sentía más cómodo
como un literato, digamos, como una persona que jugaba con el lenguaje artístico con mucho más comodidad que con el lenguaje académico. Así que debe Demasiado estar complejo también, sí. No, no, pero además lo que digo es que evidentemente hay como un corset que te pone el pensamiento racional moderno clásico, y hay un Claro, corset cuadrado. claro, hay un corset que te pone, 2 más 2, 4. claro, y un corset que te pone el tipo de los textos académicos. De hecho, los textos de Evita son textos que son declamativos, no tienen fuentes, no siguen las reglas del arte. Uno de los problemas por los cuales Carlos Matus tardamos muchísimo en aceptarlo en la academia, es porque todos decían no tiene fuentes, ¿no? Siguiendo las reglas del pensamiento racional moderno más normado, ¿no? Más propio. Así que gracias por tu comentario, Celeste. Julieta. Creo que Julieta ya habló, salvo que quisiera decir algo más, pero creo que ya nos Tiene comentó. la mano. Gracias. Bien. No, me parece a mí que hay que ir a Dussel para poder encontrar ese cuestionamiento al corset que pone. Claro, porque incluso la dialéctica, Dussel la cuestiona firmemente o duramente, con su pensamiento analéctico, al plantear que, bueno, incluso cuando nosotros criticamos el racionalismo, lo estamos haciendo dentro del marco del racionalismo. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, de hecho, en la universidad lo hacemos, estudiamos pensamiento, vamos de la teoría política medieval, contemporánea, y al final vemos la argentina o latinoamericana, o sea, nosotros también somos parte de esa forma de pensar. Sí, por supuesto, estamos criticando aquello donde estamos inmersos, imagínate la complicación. Imagínate en el caso de Nietzsche, que padeció toda su vida y sobre todo en los momentos de mayor productividad, padeció unos dolores de cabeza que no lo dejaban vivir. Decime metáfora más propia. Claro. De que a Nietzsche le duele la cabeza a un nivel de jaquecas insoportable. Así que bueno, a mí me gustaría, quizás estoy pensándolo ahora, ¿no? Para no hablar del mundo y sus alrededores, del pensamiento más heterodoxo, me gustaría que tanto ustedes como yo nos centráramos más en Kush, porque me parece que de esa manera vamos a tener una suerte de pensamiento heterodoxo más propio, ¿no? Y nos quedándonos ahí, entendemos muchísimas cosas. Lo que pasa que, claro, no podemos dejar de visitar a Freud, de visitar a Jung, porque son los que le dicen al mundo moderno, miren que el eros está ahí. El eros, el amor, la pasión, ustedes no la dominaron, ustedes no la domaron. Es más, forma parte de lo que ustedes piensan. Eso es muy interesante. Sí, disculpe, profesora, pero no cometemos un error. Muchos errores cometemos siempre, sí. Por supuesto, no, pero no cometemos un error en recurrir a estos pensadores y no recurrir a la realidad en cuanto a que Evita estuvo al lado de Perón, dio la vida por Perón y por el pueblo. Tanto es así que identificó a Perón con la patria, con el pueblo y con las futuras generaciones. Es extraordinaria Evita en ese aspecto. No es un error que nosotros enfoquemos o abordemos la figura de Evita desde esas perspectivas y no desde la perspectiva del hecho peronista que ya lleva más de 75 años. Puede ser, sí, cómo no, puede ser un error de mi parte. Porque en ese sentido, ¿sabe pero por qué? hasta que no encuentre el límite de los autores que elegí, los voy a seguir recorriendo. Puede ser un error, pero lo asumo y lo elijo. No, ¿sabe por qué se lo digo? Porque si comenzamos a hablar de filosofía, nos metemos en un campo bastante complejo, y en ese sentido hay una palabra, hay un filósofo que tiene tiene ganado un prestigio universal, y es el filósofo más leído, incluso es ese filósofo sobre el cual más obras se han escrito,
que es Martin Heidegger. Claro, sí, Por sí, es otro que supuesto. podría haber. Fue uno de los que estuve a punto de elegir, pero como se me hacía demasiado complejo no lo elegí. Pero discúlpame, Rodolfo, fue mi elección a partir de mi libertad de cátedra. Cuando tengas una cátedra elegirás otros, o quizás como vos decís, haya que elegir solo a Perón. Pero fue una decisión. Si veo que me equivoco, a medida, acuérdense que yo les conté que mi investigación o mi estudio o mi hipótesis está en proceso. Cuando vea que me haya equivocado, voy a ser la primera en avisarles. Claro, pero fíjese... Rodolfo, permíteme un poquito. Tenemos una libertad de cátedra en la universidad y todos los pensamientos son válidos. Entonces, querer imponer un pensamiento no me parece que corresponda al seminario y como nosotros lo hemos encarado. Vos tendrás tu pensamiento, otros tienen otro. En este caso, la profesora Bernaza es la que fue invitada a dar la clase y respetamos eso. Vos mantenés tu opinión, que nosotros te respetamos también tu forma de pensar. Pero yo estoy imponiendo mi pensamiento. Bien, listo. No, está bien, pero no lo tomo como un error lo mío, sino como una diferencia de criterio, si te parece. Y cerramos allí. Y bueno, y yo agradezco mucho al seminario y a Pancho Pestaña y a todos quienes están siguiéndonos y siguiendo esta clase por este tiempo que me dispensaron. La verdad que les agradezco muchísimo y ojalá nos encontremos con varios de ustedes después en el seminario de agosto. Para nosotros ha sido verdaderamente un placer, Claudia, que vos cerraras este seminario. Ya son 14 ediciones que lo venimos llevando adelante y bueno, tu aporte en esta última clase, le ha dado un mayor valor todavía al mismo. Así que bueno, agradecerte a vos. Bueno, no, gracias por el lugar que me dieron. Me encanta dar clases cuando estoy con investigaciones en proceso. Me encanta, a pesar de los Sí. errores y de las idas y vueltas que pueda tener lo que les estoy comentando. Y también me encanta todo lo que fue apareciendo en el chat y este comentario de Verónica sobre que Kusch afirmaba que los pueblos americanos apoyaban su existencia en el estar, en una conciencia de la existencia como parte de un mundo y no como un individuo. Sí, a mí también me enamora eso. Así que gracias por los aportes por chat y por los aportes en el diálogo, a todos y todas. Gracias, Claudia, entonces. Buenas noches. Bueno, nos despedimos. Y participaremos en agosto. Gracias, nos vemos en agosto. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Y a ustedes, bueno, la última clase, esperamos los trabajos y les vamos a ir acercando las notas y bueno, haber estado compartiendo este seminario con ustedes desde distintos lados de la Argentina ha sido también importante para nosotros. Así que volveremos a estar el próximo cuatrimestre con otros estudiantes, pero dándole para adelante. Gracias por su participación. Todo Rodolfo, es bienvenido. Una pregunta te hago. ¿Hola? Sí, Patricio, sigan conversando, digamos, tratamos de no dialogar entre los estudiantes, ya la clase ha terminado y después ponete en contacto con Rodolfo y seguí dialogando con él. Perdón, Rodolfo no. Guillermo, perdón. Era para vos. Bien. No, en la primera, quería hacerte una pregunta respecto a la primera pregunta del parcial, del segundo práctico. Sí. Que está planteando que hay que armar un contexto o desarrollar el contexto que va del 46 al 74, si no me equivoco. Sí, a la muerte de Perón, sí. Bien. Te quería preguntar si ¿cómo se llama? Está la clase del profesor Pestaña, donde hace un raconto de algunas cosas ahí, ¿no? ¿Y qué otra, aparte ¿qué otra
¿qué otro punto podemos agarrar o capítulo que podemos agarrar para poder fortalecer esa respuesta? La de Sergio, los libros del exilio, que justamente trata todo ese periodo. Los libros del exilio. Es la clase, las dos clases que figuran en el WhatsApp, Patricio. La de Pancho, política y estrategia, y la de Sergio, que subimos del año pasado porque tenemos el problema este año. Ah, está bien. Están en el WhatsApp ahora al final. Sí, Está la de Castellucci con el tema del modelo argentino, sí. la de Sergio con los libros del exilio. ¿Cuándo fue el exilio? 55-74. Perfecto. Entonces, que Sergio explica en qué momento del exilio Perón va escribiendo los libros, cuál es el contexto en el cual escribe los libros, Latinoamérica ahora o nunca, la hora de los pueblos, los primeros que escribe después del golpe del 55, ¿no? Los Vendepatria, del poder al exilio, creo que es, bueno, todos esos libros que están ahí. Está bien, perfecto. Dentro de esos libros, dentro del contexto de esos libros, te describe cómo fue la situación en el cual, qué pasó después del golpe del 55, ¿no es cierto? Me parece que las preguntas siempre están orientadas a textos. No hacemos preguntas para que ustedes, digamos, metan la pata o la pifien. Son preguntas que están claritas. O sea, si ustedes ven las clases, por eso las tienen en el grupo de WhatsApp. Y cuando no tienen las de este año, para el trabajo práctico está la del año pasado. Cada año puede ser que las clases, yo qué sé, Pancho, Sergio, yo también, a mí tenía el tema del asunto magno de la Argentina, la Antártida, pero el feriado comió una clase y no queríamos perder lo de Claudia, así que la clase esa no se dio en este cuatrimestre, pero está en el cuatrimestre anterior, en fin. Okay. Pero para los trabajos prácticos está todo desarrollado. Porque nosotros basamos el seminario en que ustedes lean los textos de Perón. Entonces, nosotros no te damos el texto de Perón, no damos en el Zoom el texto de Perón, sino el contexto en el cual se escribe el texto de Perón. Y en este caso las preguntas están basadas en el texto de Perón en esa época, en esas épocas, ¿no? Entonces, la primera pregunta está basada en eso. No tenés que leer todos los libros de Perón del exilio, pero por eso Sergio te da como un pantallazo de algunas cosas. Aquel que quiere leerlo va y lo... Sí, yo sabía lo de las clases, eso lo entendí. Lo que pasa es que pensé que había algún texto en particular, algún capítulo que se me había pasado, que no lo había tenido en cuenta, y bueno. No, es la clase de Sergio nomás. Okay. Que le estamos tratando de... Sergio le está buscando en el ciberespacio. No, tuvimos algunos problemas. Yo la clase de Pancho de la semana pasada, les dije al principio, no sé cuáles estaban presentes de ustedes, que la semana pasada, a 8 menos cuarto, me cortaron la luz. Sí. Entonces ahí Pancho siguió hablando, la clase no se perdió, pero se cortó la grabación. Los últimos 20 minutos de la clase de Pancho no la tengo, entonces yo no les voy a dar, si ustedes tienen que contestar sobre política y estrategia, un texto incompleto. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos la clase del año pasado. Igual que la de Sergio, a lo mejor después aparece en el grupo de WhatsApp, pero ustedes están haciendo el trabajo práctico ahora. Entonces pusimos la del año pasado. Gracias, profesor, también era mi consulta, porque estaba en esa duda y está todo en WhatsApp, digamos. No, si nosotros buscamos la forma no de trabar o de hacerle difícil el trabajo, sino facilitárselo, Jané y Patricio. Claro.
Y las preguntas no tienen ni doble sentido ni nada, como para que ustedes, digamos, ya con que lean los textos se ha cumplido gran parte del objetivo del seminario. Por eso nosotros les decimos, pueden estar de acuerdo, pueden refutarlo, pueden... esa libertad que tienen ustedes de opinar sobre el tema. Esto no es un adoctrinamiento, es encarar el pensamiento y la obra de Perón, ¿no?, a través del texto y del contexto. Y es más, tratamos de dar todas las clases de Zoom. En otras materias a lo mejor te dan los temas y después el día del trabajo práctico te llaman al final, ¿viste? Que es un problema que ha tenido la virtualidad. Y nosotros a lo mejor hasta en algún caso uno se pregunta en exceso, ¿no? 2 horas y pico, a veces hasta de 6 y pico, hasta 9, 3 horas a veces de clase les damos, ¿no? Pero bueno, como la grabamos, porque no todos escuchan el Zoom o ven el Zoom en el momento que se da, al tenerlo grabado lo pueden ver, yo qué sé, el domingo a la tarde, a la madrugada otro, cuando no se pueden dormir, otro cuando están desvelados, en fin. Te permite la herramienta, te permite eso, verla 4 veces. Una clase presencial la ves una vez sola, ¿no? Entonces, y a lo mejor tomás apunte, y eso es como decía Perón en Apuntes de Historia Militar, ¿no? Al tomar apunte a lo mejor te perdés parte de la clase por tomar los apuntes. Entonces, tratamos de facilitar todos los elementos, le damos la bibliografía, no tienen que comprar ningún libro, pero hemos buscado eso y más o menos el resultado está. Yo por lo menos de lo que he visto el primer trabajo práctico, demuestran ustedes que han leído los textos. Nadie, y nos pasa a veces con alguien que se anota para dar libre el seminario, que agarran Wikipedia o yo qué sé, cualquier cosa para dar el seminario y bueno, uno le dice, te invito, te pongo ausente y te presentate la próxima, porque si no te tenemos que calificar mal. El que lee no, a veces, bueno, ahora le diremos a la próxima tanda que venga, pero empiecen a leer clase por clase, porque ahora cuando llega el final del trabajo práctico tenés un chorizo de cosas para leer y bueno, muchos no son la única materia que están cursando y se descomplejiza un poco, pero leyendo los textos y algo de lo que nosotros hemos dado, nosotros por eso todos los años hacemos los Zoom. Tampoco te decimos, miren, hoy en vez de Zoom, escuchen el del año pasado. Y no damos la clase, entonces nos vamos cada cual a su tarea. Pero el objetivo nuestro es dar, y todos los años a lo mejor ustedes van a encontrar algo que uno saca de la clase del año anterior y otras que agrega y que en el año anterior no estaban. Pero a los fines del trabajo práctico el contenido esencial está. Aquel que quiera nos dice, bueno, quiero tener los 4 años la clase de Sergio, la de Pancho, bueno, agarramos y se la mandamos. No hay ningún problema. El que quiera más bibliografía, que quiere investigar o leer por su cuenta, nos solicita también material. Para la calificación a los estudiantes internos, con lo que hemos dado es suficiente para calificarlo, ¿no? Así que después de ahí nos piden todo lo que ustedes quieran dar. No nos alcanza el cuatrimestre para dar más clases. Si no, tendríamos muchos más temas que dar, ¿no? Hay cosas que quedan sin plantear, pero bueno, hemos elegido 5 textos para que sea el contenido de los trabajos prácticos. Y todo lo demás es aporte. Después yo creo que
no sé si la pusimos, después le voy a poner en el grupo de WhatsApp el texto este del asunto magno sobre la Antártida, que tiene que ver con Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y el escenario del Atlántico Sur como eje de geopolítica, lo que hizo en el gobierno de Perón, pero que hoy tiene plena actualidad. Y el año que viene, y de acá al 2040, cuando termine el Tratado Antártico, va a tener mayor vigencia todavía, ¿no? En los otros días lo que le decía el presidente al inglés ¿no? Entonces el tema de que no se puede hacer, que es una postura distinta a la del ingeniero Macri, ¿no? Para hablar de comercio, para hablar de inversión, primero tenemos que hablar del tema de la soberanía, ¿no? Bueno, ha sido un gusto participar con ustedes de este seminario. Nos cruzaremos algún día que la presencialidad sea plena en la universidad o en algún otro lugar. Y bueno, ha sido un momento para nosotros importante. Sergio hoy, como les decía al principio, está dando clase en el otro lado, no pudo venir, y Pancho fue a tomar exámenes del Seminario de Pensamiento Nacional, va a terminar tarde, así que tampoco pude estar para este cierre, así que me toca a mí saludarlos. Suerte entonces en los que estén estudiando en sus estudios, los que hayan participado acá, esperamos que les haya sido provechoso el tiempo que le dedicaron, le agradecemos el tiempo que ustedes le dedicaron a este seminario y nos veremos, quedará para, no sé si este segundo cuatrimestre, no, quizás el año que viene, hay una segunda parte del seminario para los que aprueben esta primera y les va a llegar por correo electrónico o por el grupo de WhatsApp la invitación a participar. Bueno, gracias Rodolfo desde San Juan, No, gracias Elsa. No, muchas gracias a ustedes. Gracias Lili. Gracias, profe. Muchas gracias por clase. Bueno, Chao, hasta Gastón, luego. en la semana tenés noticias. Gracias. Y Gracias, Patricio profe. también. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Igualmente. Igualmente. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias. Mañana, el viernes o sábado ya esta clase también aparentemente estamos bien, así que la vamos a subir al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan tener. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Gracias, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chau, chau. Buenas Buenas noches. noches.